El Mesías vino en carne. En primera de Timoteo 3:16 dice, Él fue manifestado en carne. Si bien los exegetas tienen divergencias al respecto, puesto que unos traducen Dios fue manifestado en carne, lo cual resulta poco probable porque Dios no puede ser justificado en el Espíritu ni recibido arriba en gloria, puesto que Él es el que siempre ha estado arriba en gloria y Él es el que justifica por el Espíritu a los hombres. Es más probable que sea la otra traducción, Cristo fue manifestado en carne, como también lo señala el documento sinaico. Pero, ¿por qué el énfasis de que el Mesías sea manifestado en carne? Precisamente porque ya en aquellos tiempos existía dentro de la comunidad de la fe cristiana movimientos que negaban al Jesús histórico y consideraban que Jesús era simplemente una apariencia de hombre, que había venido un ángel poderoso en la forma de un hombre y que a través de eso Dios había hecho la redención. Esta situación alarmó a la iglesia que defendió al Jesús histórico. Por eso encontramos en pasajes como en Primera de Juan, el capítulo 4, verso 2, donde dice, en esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan también en la segunda carta, el verso 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Los grupos gnósticos consideraban que la carne era pecaminosa y pensar que el Mesías haya venido en carne era un poco para ellos contrario a su creencia filosófica, de tal manera que ellos pensaban más bien que se trataba de un espíritu. Pero si así hubiera sido, entonces su muerte y su resurrección hubieran sido simplemente un fingimiento, un hecho aparente que nunca existió en la historia. Por eso la Iglesia Apostólica se preocupó de desvirtuar estas ideas y demostrar que Jesús, el Jesús histórico, era real y que era un verdadero hombre, un hombre completo y cabal, y que había muerto efectivamente, pero Dios lo había resucitado. Y sobre esa base del Jesús histórico es que también fueron surgiendo explicaciones teológicas como las que encontramos en el libro de los Hebreos, el capítulo 2, verso 14, donde dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, o sea Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, o sea de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos, o sea, reducidos a la servidumbre del pecado. Cuando dice que participó de carne y sangre, se está refiriendo a la naturaleza humana que recibimos de nuestros progenitores. Y en el caso de Jesús, que él tenía una naturaleza humana absolutamente humana. También Pablo, en la carta a los Romanos, el capítulo 8, el verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, es decir, la ley de Moisés, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es decir, la ley había dispuesto que la paga del pecado es muerte y debería morir.
no en una apariencia, sino en una verdadera realidad. Pero Él envió a su Hijo, que era santo, que era completamente humano. Sin embargo, cuando dice en semejanza de carne de pecado, no se refiere a que Él no haya sido verdaderamente humano, sino más bien a que, a pesar de ser humano, Él era de una naturaleza santa, es decir, que no quería practicar el pecado, no practicó el pecado. Como dice uno de los salmos, dice, el hacer tu voluntad me ha agradado más que todas las cosas. Sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Es decir, en su naturaleza humana, Jesús, el Jesús histórico, se ofreció para realizar la voluntad de Dios, la redención, la salvación, el perdón de nuestros pecados. De esta manera podemos comprender que aquella palabra que es la palabra del Evangelio eterna, que Dios tenía ya preparado desde antes de que el hombre cayera en el jardín del Edén, esa palabra se personificó, esa palabra se hizo hombre. ¿Qué quiere decir esto? No propiamente que la palabra se haya convertido en hombre, sino que la palabra creó al hombre, lo engendró al hombre, Jesús histórico, y ese Jesús histórico vino a formar parte de lo que es el mensaje mismo de la palabra que Dios quería transmitirnos a nosotros. Es decir, la palabra y la persona de Jesús se unieron en una unidad perfecta para transmitir el mensaje divino mediante el Jesús histórico. De esta manera, entonces, comprendemos que Primera de Timoteo 3:16, cuando dice que Cristo, el Mesías, fue manifestado en carne y justificado en el Espíritu, entendemos que Él era un verdadero hombre que murió y que fue resucitado por el Espíritu de vida. Cuando dice que fue visto de los ángeles y predicado a los gentiles, entendemos de que Él fue aceptado en los cielos y en la tierra como el Mesías, el príncipe que Dios ha señalado para realizar su reino en toda su creación. Y cuando dice que fue creído en el mundo y recibido arriba en gloria, es efectivamente lo que hoy se está llevando a cabo. Anunciar a Jesús como el Mesías, el mediador por el cual Dios nos redime, nos perdona, nos rescata de nuestra vana manera de vivir y que ha ascendido al cielo. No solamente ha resucitado, sino que ha sido levantado para estar en la majestad de la gloria de Dios.